Hi Mayra. Vamos a seguir hablando de, creo que estábamos hablando de el sufrimiento de los justos. No sé si te acuerdas, yo no sé si tomaste nota en qué número nos quedamos, pero creo que en el punto número 6 creo, está en el punto número 7, dice el por qué sufren los creyentes, por qué sufren los justos, y dimos unas cuantas razones. Dijimos que experimentan sufrimiento como consecuencia de la caída de Adán y Eva, creo que fuera número 1. Entró el pecado en el mundo, entró el dolor, el sufrimiento, la tristeza, conflicto y la muerte física y espiritual también entró a través de ello. Dice que otro, el número 2, sufren por la misma razón que sufren los incrédulos, que decimos, ¿por qué yo sufro si yo le sigo al Señor y soy su hija? Pero los incrédulos también, a veces consecuencia, dijimos, explicamos, y te acuerdas de nuestras acciones o decisiones que tomamos a veces, y a veces vienen consecuencias de esas decisiones. En un sentido general, eso le sucede a todo el mundo, tanto un cristiano, si no se deja dirigir por Dios o tomó una decisión y maybe la tomó o no buscó la opinión de Dios o lo que Dios quería o no quería, y a veces van a venir consecuencias y la persona a veces ni lo acepta o no lo va a entender. Por eso dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará, y eso se refiere también a nosotros los creyentes. Y incrédulos también lo hacen, pero nosotros como hijos de Dios debemos ser dirigidos siempre por Dios, que tiene su Espíritu Santo en nosotros, hablamos conectados a nuestro espíritu. Tomamos decisiones y va a haber consecuencias. El pecado que entró a través de Adán y Eva, entró el sufrimiento, la muerte, la enfermedad, el dolor, la muerte física y espiritual. El punto 3, los creyentes sufren también porque viven en un mundo pecaminoso y corrupto. Eso es lo que nos rodea alrededor. Alrededor de nosotros están los efectos del pecado. Va a haber aflicción, angustia, porque vemos que está en el dominio, y la palabra lo dice, es Satanás, está a dominio del mundo. Dios tiene control de todo, pero como el hombre decidió apartarse de Dios, echar a Dios a un lado, pues le ha dado el dominio. Por eso dicen que Él es el príncipe de este mundo y cosas así, porque vemos que todo está dominado por Él ahora mismo. El hombre, eso fue lo que escogió. Eso es algo que ya está, hasta la naturaleza misma está, dice, esperando ser la misma naturaleza, los árboles, todo. Desea ser redimida del pecado y de la maldición del pecado. Eso asiste el hombre también. O les venga a Jesucristo, ahí toda maldición se va cuando lo aceptamos todo y somos perdonados y somos aceptados y somos limpiados y somos santificados y nos podemos acercar al trono todos los días de Dios a través de Jesucristo, a través de su sangre y a través de la gracia, favor inmerecido. Este es el tiempo. ¿Cuánto durará? No sabemos. El tiempo de la gracia, donde podemos venir a través de la sangre de Cristo que derramó. Podemos venir al Padre, directo al Padre, y ahora somos hijos de Dios. Todo eso lo hemos hablado y tú lo sabes. Vemos que sufren por consecuencias y vienen esas cosas. Otra razón, número 4, sufren por obra del mismo Satanás. Ponen claro que Satanás, como dije, el Dios de este siglo. Eso está en 2 Corintios 4:4. El control de este siglo malo, Él lo controla. Hay montones de pasajes bíblicos. Ahí está Primera de Juan 5:19 y Gálatas 1:4. Hay una nota. Se le ha dado el poder, tiene el poder para afligirnos en diversas maneras. Vemos el relato de Job, como pero le pidió permiso a Dios para poder zarandear a Job, y a veces lo hace, a ver hasta dónde nosotros podemos llegar, y vimos el final de todo. A fin de que el creyente se enfrente a tales ataques, Dios nos ha dado una armadura espiritual, la armadura de Dios, que es Efesios 6:10-18. Ahí está la armadura de Dios. Sin esa armadura nosotros no vamos a poder jamás
vencer todas esas cosas y esos ataques. Ahí habla de la armadura, armas espirituales. Hay que ponerse toda la armadura de Dios y en oración, Efesios 6, 10 al 20, que es ahí mismo. Efesios 6, resueltos a perseverar fielmente en Él, perseverar en Él. Dijimos que Satanás y sus seguidores se deleitan en perseguirnos a nosotros. Es un deleite para Satanás, ya que algo que él perdió nosotros lo hemos adquirido a través de Jesucristo, su sacrificio, algo que Satanás perdió ese privilegio de ser hijo de Dios y fue un ángel caído y sabemos la historia. Los que aman al Señor Jesús y siguen sus principios y justicia serán perseguidos por la fe de nosotros, y la gente es perseguida por la fe. Nosotros decimos estamos pasando, como tú estás pasando por tu hijo, pero hay otros que están pasando también otras cosas en otros lugares, quizás ese mismo hospital. Cuántos padres, ¿verdad?, sufriendo, cuántos han perdido sus hijos en distintas enfermedades o ataques, y otros han sido perseguidos, otros han sido la muerte misma física, porque no quieren negar a Jesús. Eso nosotros no nos enteramos, porque eso no son sensacionalismo y no lo ponen en las noticias, porque los misioneros no son famosos allá en el cielo, y nosotros también, los hijos de Dios. Pero son cosas que suceden. Yo estaba leyendo sobre eso ahorita y te voy a leer un poquito, te lo voy a traducir en español para que tú veas el sufrimiento de muchos, que es algo que sabemos que va a haber el ataque de Satanás. Son hombres y mujeres misioneros y van a hacer la obra de Dios y se preparan, y estamos hablando de una pareja joven que él tenía 24 y ella tenía 23 nada más. Estamos hablando de muchísimos años atrás, que el Señor lo llamó a las misiones a él, a una parte de la India que nunca se había llevado el evangelio, ni había Biblias ni nada, mucho menos en el idioma, que era otro idioma que hablaban. El sitio se llamaba Burma. Según leí, dice que parece que pertenece a India. Y India es un sitio, un país muy idólatra, es bien idólatra. Y lo menos que creen es en Dios. Ellos pueden adorar hasta las vacas y los animales y tienen sus creencias y muchas cosas bien extrañas, idolatría completamente, abominaciones. Pero este joven misionero, le gustaba esta muchacha de 23 años, pero ya el Señor le había dicho dónde lo quería mandar. Y él en su obediencia dijo, donde tú me mandes, yo iré, Señor. Y dice que él le escribió una carta al papá de la muchacha pidiéndole permiso porque se iba a casar con ella. Pero el papá sabía que este muchacho era misionero y tenía un llamado de parte de Dios. Pero él quería escribirle esa carta al papá de la muchacha y le dijo, le estoy preguntando su permiso, su consentimiento para yo llevarme a su hija la primavera que viene ahora, la primavera, next spring, para decirle que a lo mejor usted no la va a ver en este mundo ya más, ya que iban para otro mundo completamente a llevar el evangelio. Eso es negando todo. Dejas a veces hasta tu familia, tus padres, si es tu esposa te la lleva, a los niños, familias enteras. Digo, donde no la va a ver en este mundo, hablándole, en este mundo que nos rodea, ¿verdad? Donde vamos a estar apartados, ¿verdad?, completamente de este mundo para entrar en otro mundo. Sea que usted consienta en que ella viaje conmigo y reconociendo que ella va a pasar trabajos, le puso al suegro la carta, sufrimientos en la vida de misionera, si puede consentir y saber que ella se va a exponer a peligros en el océano porque iban a viajar. Y entonces en ese tiempo, estaba hablando de años atrás, que no había entonces maybe rápido para llegar a un avión o casi siempre se viajaba en barco. Hay peligros, hay una influencia fatal del clima de India.
que traía enfermedades, hubo muchísimas fiebres y virus y cosas. Eso dice que hay una influencia fatal, le dijo en la carta, le dijo, por donde vamos hay epidemia, hay enfermedades en ese lugar por el clima de India. También vamos a pasar trabajos y estrés, insultos, persecución, qué carta, ¿verdad? A un suegro diciendo, me va a llevar tu hija y todo esto lo va a pasar ella conmigo. Persecución o hasta una muerte una muerte violenta le puso al papá de la hija. Le dijo, si puedes consentir a todo esto, pero lo estamos haciendo por Él, por Cristo, wow, que dejó su hogar en el cielo y murió por ella y por mí y por ti, le decía al suegro, murió por todos, por que nadie pereciera, por todas las almas y para la gloria de Dios. Él dejó su hogar celestial y vino a pasar toda clase de trabajo y persecución, Jesucristo, para nosotros, por toda una humanidad. ¿Puedes consentir a todo esto? Le decía en la carta, en esperanza de que pronto verás a tu hija, maybe te la encuentres en un mundo de gloria con la corona de justicia. Le estaba hablando que si no la ve aquí, la ve allá arriba en el cielo, porque ellos sabían dónde se enfrentaban, y en el año que fueron fue un tiempo donde no se permitía el evangelio. Ahora hay más puertas abiertas, más países abiertos. El padre le dijo, esa es decisión de ella. Ella toma su decisión y ella sí tomó esa decisión. Le escribió una carta a una amiga y le dijo, voy a pasar mis días en este mundo y en otras tierras. Le dijo, sí, me he determinado a entregar todas mis comodidades y todo lo que me gusta hacer aquí, sacrificar todas esas cosas, mi amor por los relativos y los amigos, ir donde Dios nos envíe, con el que va a ser mi esposo. Ese será mi lugar, donde Dios nos envíe. So dice que cuando salieron para ese sitio, Burma, en India, dice que experimentaron muchísimas cosas, mucho trabajo experimentaron. Dice que él fue puesto en prisión. Acuérdate, de misionero, él fue puesto en prisión, dice que estuvo 18 meses, más de un año en prisión. De noche sus pies los amarraban y lo ponían con los pies para arriba y la cabeza y los hombros era lo que él estaba en la parte en el piso, agarrando el piso. Y sus hombros y cabeza descansaban en la tierra y sus pies amarrados para arriba. Eso era de noche, así lo ponían, no sé por qué, tortura, era torturándolo. Dice que a veces estaba a 110 grados de calor. Dice que los mosquitos se lo comían vivo de noche. Yo imagino, qué desesperación, ¿verdad? Dice que cuando él fue a la prisión, cuando lo cogieron a la prisión, que lo cogieron por predicar el evangelio en ese sitio, ella quedó embarazada ahí mismo en ese tiempo y caminaba 2 millas todos los días para poder verlo y le pedía, le rogaba al carcelero que por favor lo dejara ir. Después de un año en prisión, comiendo comida podrida, cosas, lo que le dieran, se lo tenía que comer. Dice que rebajó tanto y tanto, rebajó demasiado, dice que se le había hundido hasta los ojos y vestido con ropas, ropa sucias y rotas, porque eso era lo que tenía y casi ni podía caminar. Cripple means que estaba cojeando, casi no podía caminar de la tortura que él sufrió esos 18 meses. Su hija María nació entonces mientras él estaba en prisión. Ella tuvo una niña y Anne se enfermó también, la esposa se enfermó de tal manera, acuérdate, en un sitio de tantas enfermedades, más su esposo 18 meses, más de un año, ella estuvo embarazada, no tuvo a su esposo ahí, tuvo su niña y tampoco tuvo a su esposo ahí porque estuvo preso y todo, y viéndolo a él cómo rebajaba, cómo no comía, cómo estaba vestido. Ella se enfermó y se puso tan delgada como él.
La leche se le secó en sus senos, no tenía para alimentar su baby. En ese tiempo no se le podía dar cualquier cosa, ahora no, ahora hay toda clase de cosas. So, él, el carcelero, el que tenía al esposo, dice que tuvo misericordia y dejó que él saliera de la cárcel cada anochecer, cada evening, cada atardecer, para que pudiera llevar el baby al village donde había y pedirle a las mujeres que por favor le dieran alimentar a su baby, nurse the baby, lo pegaran al seno, mujeres que estaban nursing su baby, le pedía de favor que alimentaran su baby. ¿Sabe lo que tuvieron que pasar? Otras mujeres, él les rogaba que por favor lo alimentaran con su seno porque su esposa se le había secado los senos y no había alimento para su bebé. Y el carcelero, eso fue Dios, lo tocó y después de un año lo dejó por las tardes para que él llevara el baby. Y la esposa, me imagino que estaba también enferma y delgada. Él dice, si él estaba haciendo eso, quiere decir que la esposa no estaba con él. Le rogaba a las mujeres. Eventualmente él lo soltaron de la cárcel, se llamaba Adoniram, y no mucho después ella murió. Su esposa murió de 37 años con una spot fever, I guess, es como esa fiebre, estaba la plaga, la fiebre negra, había diferentes enfermedades y epidemias. Ella murió de una fiebre que se llamaba así, no sé lo que era, pero aún pasando todo eso que él pasó y perdió a su esposa, dice que, y todos los esfuerzos de él y ella, dice que pudieron después de ese tiempo la Biblia completa. Eso no fue en vano los años, quizá fueron nada más 10 años que estuvieron ahí. Lo último él lo pasó en la cárcel y ella murió a los 37 años. Y dice que los esfuerzos fueron buenos, todo ese sufrimiento, porque pudieron translate la Biblia, ponerla en el lenguaje burmés, en ese lenguaje de ese sitio, pudieron hacer Biblia con ese lenguaje. Ellos la traducieron. Hoy hay 3.700 congregaciones en ese lugar donde ellos sufrieron tanto, donde ellos comenzaron, él y su esposa Anne. Y él solamente recuerda que le dijo a Dios, donde tú quieras, Señor, wherever, donde tú me envíes. Y Dios le dijo a Burma, que fue allá en la India, y él le dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no ahí? Para que veamos todos los sufrimientos, hablando de esto mismo, de por qué sufren los justos. Él pudo decir, ¿verdad? O ella diciendo, yo no me voy con él ni me voy a casar porque vamos a pasar trabajo, pero los pasaron y valió la pena. No nos podemos comparar, ¿verdad? Son diferentes. Pero vemos que ahí también Satanás metió su mano porque él no quiere que el evangelio se propague. Muchas veces envía sufrimiento, envía pruebas, envía tentaciones. Hablamos que la tentación no es solamente de un hombre o una mujer. La tentación es a veces como la misma, lo que tú estás pasando es una tentación también, o prueba o cantazo, pero también eres tentada a decir, voy a dejar a Dios, mira lo que Dios ha permitido. Y no, te has permanecido una mujer de fe y como hija de Dios, y yo sé que has sido fuerte en tu propia carne, lo sientes porque es tu hijo, y has sido probada como oro, han sido probados como oro, y han salido brillando y están brillando, pase lo que pase, y se hará la voluntad de Dios. Y yo sé que Dios está ahí no matter what, como Dios estaba con ellos. Yo estaba con ellos, tocó al carcelero y le dijo, you know what, pues vete, cada tarde vete, lleva a tu baby para que alguien te lo pueda amamantar, te lo pueda alimentar. Solamente la mano de Dios, aunque pasaron por pruebas y tentaciones y sufrimiento, y perdió a su esposa jovencitita. Pero un galardón les esperaba a ellos, qué bonito. Más otra de las razones, que no sé si la hablamos, otra razón por la que sufren los creyentes es que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ser cristiano significa estar en Cristo. Somos uno con Él. Ya no soy yo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, dijo Pablo. Lo que vivo en la carne lo vivo para Él. Eso le pasó a estos misioneros. Lo que vivimos en la carne, le digo al suegro, olvídate de ella, algún día la encuentras allá en el cielo, en el reino de Dios, y con una corona, verdad, de justicia. Dice
Por ejemplo, así Cristo lloró angustiado sobre la ciudad impía de Jerusalén y su negativa a arrepentirse, a aceptar la salvación. Lucas 19:41. Y vemos también que el de sufrimiento que participa el creyente participa de los sufrimientos, es primera de Pedro 2:21, hay una nota también, pero vemos que aún Jesús lloró por Jerusalén, por Capernaum, todo eso es porque fue, y él lo dijo, no hay profeta en su propia tierra, no querían escuchar. Le dijeron que tenía hasta demonios, le dijeron a Jesús. Así está esta generación, o peor ahora mismo, que no quieren, y distintas religiones y sectas levantándose en contra del evangelio. Pero el evangelio dice que aunque venga un ángel anunciando otro evangelio, sea anatema, sea maldición. Aunque sea un ángel mismo, decimos no, solamente hay un evangelio, ¿verdad? El evangelio de Jesucristo, que a través de Jesucristo podemos llegar al Padre y podemos llegar al reino de los cielos. El mismo Cristo lloró amargamente y vio cómo no querían arrepentirse. Y dice que también nosotros como hijos de Dios debemos llorar por el carácter pecaminoso, y nos tiene que doler, nos duele cuando vemos la injusticia, cuando vemos las torturas, cuando vemos el abuso de niños, de violencia doméstica, cómo viene un joven y se arma de pistolas y todo y se mete en una escuela. Eso nos duele aquí. Tenemos que llorar como iglesia y pedir, sentir ese dolor por esas familias que perdieron esos niños en esa escuela, en ese supermercado donde ese muchacho se metió. Tenemos que sentir, si no sentimos nada, pues entonces ¿dónde está el amor de Dios, verdad? Tenemos que llorar por ellos, llorar con los que lloran. El mismo Pablo dijo, tenía una preocupación diaria por la iglesia y decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? Dice, prefiero enfermarme yo y que no se me enferme ninguno de esas ovejas y de esa gente que ha convertido, que ha aceptado al Señor por este evangelio. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Que no hagan tropezar a ninguno de ellos, que me hagan tropezar a mí, que me enferme yo, pero no ninguno de ellos. Esa era su preocupación, llorar con los que lloran, Romanos 12:15. En realidad, participar en los sufrimientos de Cristo es un requisito participar de los sufrimientos, sea el sufrimiento que sea. Vamos a pasar por distintos sufrimientos, unos más fuertes, unos más pasables, podemos decir medium, cuando decimos large, medium, small, pero todos vamos a pasar por sufrimiento. Quizá lo que tú estás pasando, otra persona, Dios sabe que ella no lo va a poder soportar. Quizás Dios lo sabe, porque Dios conoce el corazón de esa persona y de todo el mundo. Quizá otra persona no se sabe lo que hubiera hecho, ¿verdad? No queremos ni mencionar los pasos o lo que le pase por la mente. Dios lo que tú pasas no se lo puede dar a otras personas, porque no lo podrían soportar. ¿Quién sabe lo que esa persona haría, o atentaría con su propia vida, o dejaría completamente a Dios, o se metería al alcoholismo, se metería a la droga, o dejaría su hogar, o algunos han parado en un hospital de gente de salud mental. Montones de cosas que tú lo sabes que podría suceder por otra persona si tuviera en la situación que tú estás, o en la situación de otro. Esa madre que ve a su hijo que todos los días usa droga o está en la calle, como ahora hay un vecino de Héctor Isaura que está en la esquina, y que su hijo lo encontraron con una sobredosis. A mí es fuerte, es su hijo, tenía 33 o 35, pero eso duele. A lo mejor el otro no lo hubiera soportado, pero son cosas. Él dice, respuesta, el creyente debe agradecer a Dios que así como los sufrimientos de Cristo son suyos, también es la consolación. Segunda de Corintios, yo tengo aquí marcado, Segunda de Corintios 1:5. Mira lo que dice. Desde el 3, mira, dice el 3 en segunda de Corintios 1:3, bendito, comienza alabando a Dios primeramente, Pablo, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. Él sigue siendo Padre de misericordia, Él sigue siendo Dios y sentado en su trono de gloria.
y de magnificencia, por la misericordia y Dios de toda consolación. Él es Dios de toda consolación, no importa la situación, Él es Dios de toda consolación. Y dice el 4, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados ya. Yo creo que hemos sido consolados, ustedes han sido consolados, aunque estás pasando por ese dolor. Es como si viene una anestesia, aunque estás pasando por dolor, pero quizás tú te preguntas o quizás sabes y dices, no, estoy siendo consolada por Dios. Yo creo que estás siendo consolada por Dios, porque en medio de todo estás fuerte, estás decidida, tu fe y tu mirada sigue siendo Dios, pues quiere decir que estás siendo consolada. No Margua está siendo consolada de alguna manera de Dios. Dice que de tal manera abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Él nos va a consolar, vamos a seguir siendo consolados aún en medio del dolor y lo que venga. Eso es promesa y podemos consolar, y tú diste unos testimonios de cómo tú puedes traer la palabra, un consuelo, una palabra, alguien que te diga ahora o lo que sea, porque estás alumbrando donde estás alumbrando. Dice también el otro punto, Dios usa sufrimiento para hay un crecimiento y transformación espiritual. A veces hay personas que Dios ha permitido un sufrimiento porque han dejado a Dios, como el hijo pródigo, cómo sufrió cuando pidió su herencia, pero tuvo que regresar para atrás y decir, número 1, he pecado contra el cielo, he pecado contra Dios, mi Padre espiritual, y contra mi Padre acá físico y biológico. He pecado contra el cielo, le dijo al Padre, y contra ti. Primeramente puso a Dios, le di la espalda a Dios y le di la espalda a mi familia, como Él lo hizo, ¿verdad? Y vemos el sufrimiento, seguramente, no se sabe cuántos meses o años sufrió. Dice que se quedó sin alimento y quería trabajando con cerdos y lo que soportó. Pues aquí a veces el sufrimiento es a veces para que haya una transformación espiritual, un arrepentimiento. Con frecuencia Dios usa el sufrimiento para llamar a esa persona descarriada, para que se arrepienta de sus pecados, renueve su fe y confianza en Dios de nuevo, como hizo el hijo pródigo. Y como tantos otros, y muchos de nosotros que estuvimos apartados y pudimos regresar, y Él con los brazos extendidos. A veces lo hace para que despertemos, haya un crecimiento espiritual, haya un rompimiento y mucho más, que podamos venir con corazón arrepentido y decir, yo fallé. A veces no usa el sufrimiento para probar la fe y para ver si el creyente permanece fiel. Usa el sufrimiento a veces para probar esa fe, probar esa fe. Y dice que saldrá como oro esa persona que pasa esa prueba. Usa el sufrimiento para probar la fe y a ver si el creyente permanece fiel. Esa fue la razón para permitirle a Satanás que afligiera a Job. El Señor sabía lo que había en Job, lo que Job podía hacer, hasta dónde podía llegar, hasta dónde no podía llegar. El Señor sabía. En el caso de Job, Job entregado al Señor, seguiría entregado al Señor o blasfemaría a Dios en su presencia. Santiago, en el libro de Santiago, le llama a las diversas pruebas que enfrentan los creyentes la prueba de vuestra fe. Eso es lo que dice en Santiago, la prueba de vuestra fe. Dice, a través de ella se perfecciona la fe en Cristo y se perfecciona la fe de ustedes, Mayra y Melvin, se perfecciona la fe de Dios, y en esa fe que ustedes tienen en Dios, de que yo sé en quién he creído, no lo veo, pero sé que es real, he visto su mano, he visto su gloria, he sentido su presencia, he escuchado su voz, conozco sus promesas. No te mueve nadie, no te mueve. Sí, vas a llorar, vas a sufrir, has pasado tus necesidades, no duermes bien, todas esas cosas, pero yo digo que tienes una seguridad de que está la consolación de Dios, está la consolación. Si no, no sé qué hubiera pasado con ustedes, pero han se mantenido firmes mirando a Dios, y que Melvin en ningún momento, ni tú hacia Melvin, como hizo la esposa de Job, que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué clase de ayuda idónea? ¿Verdad?
A veces una pareja, uno tiene más comunión con Dios que el otro. Lo vemos desde Adán y Eva. Yo no siempre digo Adán y Eva Adán tenía una relación íntima con Dios que Eva no tenía. Estamos seguros de eso. Dice que se paseaba en el huerto y hablaba con Adán. Pero parece que esa relación no estaba con Eva, pero sí estaba con Adán. ¿Va? Increíble, ¿verdad? Pero así fue. Y así vemos a veces en el matrimonio. Esa fue la reacción de su esposa al ver a su esposo sufrir. Ella no pudo soportar la prueba. Tenemos que ver que Almo era una mujer también cristiana como Job, pero no soportó la prueba de ver a su esposo ahí rascándose con un canto de barro y sacándose sangre. No es nada de fácil, es algo duro y difícil.